¿Cómo se hacen las vacunas realmente? Actualmente, la vacunación evita aproximadamente de 2 a 3 millones de muertes al año. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que podrían salvarse al menos 1.5 millones de personas más al año, si se ampliara la cobertura de vacunación mundial. Existen muchos mitos acerca de las vacunas. A continuación, conocerás la verdad sobre cómo se hacen las vacunas y cuáles son los riesgos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para comprender exactamente cómo es que funcionan las vacunas y cómo se hacen, primero, debes saber cómo actúa nuestro sistema inmunológico frente a amenazas como bacterias y virus, y cómo es que pueden hacernos enfermar. Existe una serie de gérmenes capaces de ocasionar enfermedades en los humanos. Estos microorganismos que se encuentran en el ambiente y pueden viajar de una persona infectada a una persona sana. Estos gérmenes pueden ser virus, bacterias, hongos y parásitos protozoarios microscópicos. Ahora bien, hoy día solo existen vacunas contra los virus y algunas bacterias, y esto se debe al comportamiento que estos diminutos gérmenes tienen dentro de nuestro cuerpo, una vez que son captados por células de nuestro sistema inmunológico. Las bacterias son microorganismos tan pequeños como el tamaño de una sola célula. Son sumamente resistentes, de modo que pueden vivir durante mucho tiempo en superficies. Es por esto que se recomienda limpiar bien las heridas con una solución antiséptica, ya que las bacterias pueden aprovechar a la menor oportunidad para infectarte. Sin embargo, la mayoría de las bacterias que existen son inofensivas para los humanos e incluso nos ayudan diariamente. Un ejemplo de esto es la flora bacteriana intestinal, que protege las células de nuestro intestino y ayuda a combatir microorganismos potencialmente dañinos que podamos ingerir en la alimentación. Y bien, aunque la mayoría de las bacterias son amigables, existen otras bacterias que tras ingresar en nuestro cuerpo comienzan a producir toxinas, las cuales son las responsables de desencadenar los signos y síntomas de la infección bacteriana. Para eliminar las bacterias se utilizan los antibióticos. Por su parte, los virus son microorganismos mucho más pequeños que las bacterias. Estos están compuestos simplemente por material genético viral, protegido por un envoltorio proteico. Los virus, al ser un material genético, pueden ingresar al interior de nuestras células y ocasionar que éstas mueran o muten a células malignas. Un ejemplo de estos es el virus del papiloma humano, el cual es el principal responsable de ocasionar cáncer de cuello uterino en las mujeres infectadas. Es difícil eliminar con medicamentos los virus. De hecho, existen virus que actualmente no han logrado ser erradicados, como el virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH. Sin embargo, la prevención y un sistema inmunológico fuerte pueden hacer la diferencia. Ahora bien, cuando un virus o una bacteria intentan entrar a nuestro cuerpo, existe una serie de barreras de protección a las cuales se enfrentan. Imaginemos que nuestro cuerpo es un castillo. Los muros o barreras externas vendrían siendo la primera línea de defensa. En este caso, serían las células de nuestra piel, las membranas mucosas en nuestra boca, tracto intestinal, entre otros, los pelos dentro de nuestra nariz, el moco en nuestras vías respiratorias. Esto es lo que se conoce como la inmunidad innata, la cual tenemos al nacer y ya está lista para protegernos. Pero recordemos que en los muros de un castillo también se encuentran vigilantes o centinelas,
los cuales custodian los muros y dan aviso en caso de un invasor. Estas son las células de nuestro sistema inmunológico, conocidas como glóbulos blancos o leucocitos. Ellas reconocen los microorganismos, los eliminan y además desarrollan un registro conocido como memoria inmunológica. En nuestro castillo, es decir, en nuestro cuerpo, existen diferentes células inmunológicas, con funciones específicas que se activan y responden frente a una infección. Una de ellas son las células presentadoras de antígeno, conocidas también como CPA. Estas, al identificar un microorganismo, lo destruyen y lo trasladan a una celda especial, conocida como ganglio linfático, donde serán presentados a los generales del castillo, o linfocitos T, responsables de supervisar a las citocinas, unas pequeñas proteínas responsables de coordinar a las células del sistema inmune y lograr una respuesta de defensa frente a la amenaza. Ahora bien, cuando finalmente se logra combatir y controlar una infección, ahora que nuestro cuerpo conoce al enemigo, se crea lo que se conoce como memoria inmunológica, a través de las células de memoria T y B. Se encargarán de producir anticuerpos contra la enfermedad, los cuales son capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria más fuerte y efectiva, en caso de que tengan contacto futuro con el mismo microbio. Por lo tanto, la infección será mucho menos grave que al principio y más corta. Sin embargo, todo este proceso de guerra entre los microorganismos y nuestro sistema inmunológico se manifiesta en nosotros a través de signos y síntomas de enfermedad, que incluso pueden llegar a ser mortales si el microorganismo es muy agresivo o si nuestro sistema inmune es deficiente. De hecho, nuestra vida ante las vacunas era bastante desalentadora. La esperanza de vida no era superior a 43 años de edad aproximadamente, debido a que era bastante común morir a causa de una infección. Alrededor del año 1792, cuando no existía todavía la vacuna contra la viruela, era bastante común que las personas fallecieran por manifestar síntomas letales. Sin embargo, cuando tras el descubrimiento de la vacuna por parte de Edward Jenner, en 1796, dio un vuelco tan dramático que para el año 1980, la OMS declaró oficialmente que la viruela había sido completamente erradicada. El descubrimiento de Jenner consistía en inocular material de viruela de las vacas en las personas, de modo que la viruela humana era menos agresiva y podían sobrevivir. Y aunque parecía bastante sencillo el descubrimiento, tomó unos 20 años de investigación. Más adelante, Louis Pasteur, en el año 1885, crea la primera vacuna exitosa contra la rabia, una enfermedad causada por un virus, la cual se había cobrado varias vidas. Hoy día, gracias a la vacunación, ya el índice de muertes por estas enfermedades es mínimo o nulo. La ventaja de las vacunas es que nos dan la memoria inmunológica, sin tener que pasar por todo el proceso de enfermedad. Veamos cómo se hacen. Las vacunas contienen fragmentos o moléculas del patógeno, del cual se requiere inmunizar. Estas células reciben el nombre de antígenos y son sustancias que se encuentran tanto en virus como en bacterias. Por supuesto, han sido sometidos a muchos experimentos para volverlos inofensivos para el ser humano. Por lo tanto, adquieres la memoria inmunológica, de modo que cuando te enfrentas al antígeno salvaje del virus o la bacteria, tu sistema inmunológico actuará rápidamente y eficaz, sin que se produzca la enfermedad, y frenando la propagación del patógeno. Hoy día, a pesar de que existen muchos avances científicos
crear una vacuna no es tan sencillo como parece. En promedio, se necesitan entre 10 a 15 años de investigación y un conjunto de médicos y científicos para lograr una vacuna efectiva. Primero que nada, se identifica el antígeno, que sea capaz de estimular la respuesta inmunológica de protección contra el patógeno. Esto requiere un proceso de desarrollo exhaustivo, en el cual se toman microorganismos enteros, vivos o muertos, para obtener de ellos dicho antígeno, que pueda simular en nuestro cuerpo una infección natural. Actualmente se utiliza con frecuencia lo que se conoce como vacunación inversa, la cual consiste en identificar posibles antígenos que puedan utilizarse para vacunas. Para ello, se hace uso de la genómica y la proteómica, útil para identificar cepas diferentes de la misma especie del patógeno, para procurar crear vacunas de protección amplia. También se utilizan herramientas de bioinformática y biología estructural, a través de software especializados de predicción inmunológica, para identificar los mejores antígenos y cómo responderían estos frente a las células de nuestro sistema inmune. Para generar dicho antígeno, las primeras vacunas comenzaron a cultivarse a través de huevos de gallina en el año 1940. Por supuesto, esto suponía un nuevo problema para las personas alérgicas al huevo. Además que la disponibilidad era algo limitada. Hoy día el cultivo de antígeno puede llevarse a cabo a través de levadura humanizada, células de insecto, entre otras. Luego que se ha generado el antígeno, se aísla de las células que fueron necesarias para crearlo, y a continuación se le añaden adyuvantes para aumentar la respuesta inmune del antígeno. Se le añaden además estabilizadores, con los cuales es posible aumentar la vida útil de la vacuna. Y por último, se le añaden conservantes, de modo que es posible utilizar viales multidosis, aunque esto no aplica para todas las vacunas. Ahora bien, existen varios tipos de vacunas, las cuales pueden variar en su proceso de fabricación, aunque todos los tipos de vacunas son fieles al mismo principio: evitar que la persona se enferme. Veamos cuáles son los tipos de vacunas. Vacunas vivas atenuadas. Este tipo de vacunas utilizan una forma viva de microorganismos, pero gracias a diferentes técnicas de laboratorio, se logró volverlas débiles y asintomáticas. Estos microorganismos tienen la capacidad de multiplicarse, solo hasta lograr una respuesta inmunológica efectiva, pero no lo suficiente para producir la enfermedad. Este tipo de vacunas, ya que contienen microorganismos vivos, pueden ofrecer una inmunidad de por vida. Sin embargo, no debe administrarse en personas inmunodeprimidas, como las personas con cáncer o VIH, debido a que su sistema inmune es más vulnerable de lo normal. Algunas de las vacunas que utilizan microorganismos vivos, pero atenuados, son el sarampión, la varicela, rubiola, la influenza, entre otras. Vacunas inactivas. En este caso, no se necesita que el microorganismo esté vivo para desencadenar una respuesta inmune. Así que se mata el virus o la bacteria mediante el calor o con productos químicos. Luego se introduce al cuerpo y nuestro sistema inmune los reconoce y aprende a defenderse cuando se encuentra frente al microorganismo vivo. Este tipo de vacunas son más seguras y tienen más tiempo de duración sin riesgo que se dañe. Ahora bien, ya que los microorganismos están muertos, no ofrece una simulación tan precisa de una respuesta inmunológica. Por lo tanto, requiere más de una dosis de refuerzo para alcanzar una inmunidad total.
Algunas de las vacunas inactivas son las de la polio, la rabia y la hepatitis A. Vacunas subunitarias, conjugadas. Estas utilizan solo parte del antígeno, es decir, una proteína o un carbohidrato específico del patógeno, de modo que cuando se inyectan al cuerpo, nuestro sistema inmunológico es capaz de reconocerlo sin desencadenar la enfermedad. Este tipo de vacunas son muy seguras. Sin embargo, es muy difícil lograr identificar el mejor antígeno para desarrollarlas efectivamente. Las vacunas que hoy día utilizan este tipo de fabricación son muy pocas. Algunas de ellas son las del meningococo, el virus del papiloma humano, la tosferina, entre otras. Vacunas conjugadas. En este caso, se vincula un antígeno a otro patógeno para enseñarle a nuestro sistema inmune a reaccionar frente a determinada situación. Por ejemplo, existe una bacteria conocida como Haemophilus influenzae tipo B, que afecta a sistemas inmunes jóvenes, como el de los niños pequeños, ya que utilizan un camuflaje a base de moléculas de azúcar, de modo que el sistema inmune no es capaz de reconocerlo. Sin embargo, este tipo de vacunas le enseña a nuestro sistema inmune a defenderse de todas las coberturas moleculares de azúcar sospechosas. Vacunas toxoides. Estas consisten en inactivar las toxinas que producen algunas bacterias y son responsables de desencadenar la enfermedad. Cuando se inactivan las toxinas, se inyecta en el cuerpo y nuestro sistema inmunológico las reconoce y aprende a defenderse de ellas. De modo que cuando se encuentra frente a las toxinas activadas, es capaz de defenderse. Las vacunas que utilizan este principio son las de la difteria y la del tétanos. Actualmente se encuentran en investigación vacunas de ADN o recombinantes de vectores. Estas son vacunas experimentales, cuyo principio radica en seleccionar solo segmentos de ADN del patógeno para provocar una respuesta inmune efectiva. Bien, pero aunque esto suena fácil, realmente no es así. Para que una vacuna pueda utilizarse de forma segura, esta tiene que ser sometida a rigurosas pruebas y ensayos clínicos. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés, FDA, es uno de los responsables de supervisar rigurosamente las vacunas. Incluso, luego de ser aprobada, se encarga de monitorear los lotes de las vacunas e incluso las instalaciones de seguridad donde se producen. Es un proceso muy meticuloso, desde la investigación e incluso la reacción de la vacuna en la población. El proceso es muy, pero muy largo. Cuando un laboratorio afirma que tiene en sus manos una nueva vacuna, este envía la solicitud a la FDA, quien solicita al menos 3 fases de ensayos clínicos. Durante la fase 1, basta con una población entre 20 a 80 personas para probarlas. La vacuna debe probar que es segura y genera una respuesta inmune efectiva. La fase 2 implica una población de personas mucho más grande para probar la vacuna. Pueden ser cientos de personas. Por último, en la fase 3, se necesitan miles a decenas de miles de personas para evaluar que la vacuna, además de ser segura, es verdaderamente efectiva. Si la vacuna aprueba las 3 fases, el fabricante solicitará una licencia biológica a la FDA y tras su aprobación, el laboratorio podrá vender la vacuna. La FDA puede solicitar una fase 4, que implica probar la vacuna en situaciones del mundo real. Si existe una vacuna disponible, es porque ha sido sometida a rigurosos estudios a base de años de investigación y ensayos clínicos. En todo el mundo, los científicos afirman que la vacunación es la mejor manera de frenar
la propagación de enfermedades infecciosas y son parte esencial para lograr la inmunidad colectiva o comunitaria. Cuando una vacuna sale al mercado por primera vez, no siempre estará disponible para toda la población a la vez. Sin embargo, cuando un virus o una bacteria llega a una persona que ha sido vacunada contra ella, el microorganismo no podrá multiplicarse ni reproducirse adecuadamente. De modo que le costará mucho más trabajo llegar a una persona que no ha sido vacunada previamente. Este mecanismo de inmunidad colectiva también beneficia a las personas que no pueden recibir ciertos tipos de vacunas, como las personas inmunodeprimidas, ya que aunque no reciban directamente las vacunas, tampoco tendrán el microorganismo peligroso cerca, ya que las personas a su alrededor no serán portadoras. Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió en el país de Gambia, donde tras vacunar solo al 70% de la población fue suficiente para erradicar por completo el virus Haemophilus influenzae tipo B y proteger a toda la población. No obstante, lo ideal es que todas las personas posibles se vacunen adecuadamente, ya que se puede perder la inmunidad colectiva si voluntariamente decides no vacunarte a ti o a tus hijos. De hecho, esos brotes inesperados de enfermedades controladas como el sarampión habitualmente se deben a un grupo de personas que decidieron no vacunarse. Esto mismo ocurrió en Inglaterra en el año 1997, debido a un estudio sobre la relación entre la vacuna del sarampión y el autismo, y muchos padres decidieron no vacunar a sus hijos. El estudio fue sin duda desacreditado. No obstante, para el año 2011, los niños que no habían sido vacunados sufrieron las consecuencias, cuando más de 2.000 casos de sarampión fueron registrados, cuando antes solo se presentaban unos pocos casos en todo el país. Así es que siempre que sea posible, vacúnate. Es mejor prevenir que lamentar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo se hacen las vacunas realmente. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.